Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das de estar a través de las redes sociales, del YouTube y del Facebook, en comunión contigo primeramente y también con todos los santos. Agradecemos a Dios este domingo 11 de octubre de 2020 y como siempre empezamos con una salutación y hemos continuado con las bienaventuranzas. Ahora vamos a tener la que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El tema que hoy voy a tratar tiene por título el uso del discernimiento. Y vamos a entrar luego para leer el capítulo 44 de Ezequiel, que es de donde quiero partir, versículo 23, y es algo que después explicaremos y que solo ahorita lo enunciaremos. Dice la palabra así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El discernimiento es un regalo de Dios a su creación, pero mayormente para su pueblo, para darnos un corazón sabio que discierna el tiempo y el juicio. Vamos a regresar un poquito y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, parte B, y vamos hasta allá para ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este momento. Dice así: y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Estoy teniendo hoy una aplicación muy clara con respecto a que precisamente tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo y el juicio que estamos viviendo. Y esto es solo dado a un corazón sabio y que pueda discernir el tiempo y el juicio. La palabra que aquí se usa es una palabra que hemos utilizado para otras aplicaciones. Yadá significa conocer, asegurar al ver, observación y cuidado. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener un corazón sabio, estar continuamente buscando conocer, asegurando al ver. Hay cosas que estamos con nuestro sentido de la vista recibiendo información, y a través también del sentido del oído, la observación que tenemos que tener, y por lo tanto también el cuidado. Hoy más que nunca necesitamos el discernimiento para entender el tiempo y el juicio que estamos viviendo a causa de todo lo que ha pasado en este mundo, de lo que está pasando en nuestra nación y de lo que está pasando en nuestra vida en lo personal. Hoy queremos aprender y experimentar en nuestro diario caminar acerca del discernimiento, y es que las escrituras nos revelan y nos muestran varias cosas muy importantes en ese diario caminar. Y hoy vamos a mirar un pasaje que ya estuvimos estudiando en la Escuela de Crecimiento Espiritual, segundo libro de Samuel, y nos vamos hasta el capítulo 14, versículos 17 al 20. Y estamos hablando de aprender y experimentar acerca del discernimiento en nuestro diario caminar, como nos lo revelan las escrituras. Vamos a ver este caso del rey David con una mujer enviada, y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 17 al 20. Dice: tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, la palabra que aquí se usa es Shama, y significa oír inteligentemente, implicando atención, obediencia. Esto es discernimiento, de tal manera que nosotros hoy necesitamos extender. Solamente hemos pensado en el Shema Israel, pero no habíamos pensado en que el oír inteligentemente y implicando atención y obediencia nos lleve a un discernimiento para entender las cosas de la vida, del diario caminar en la vida, y para decidir lo conveniente en situaciones de la vida, y
y quién mueve las cosas. Vamos a leer entonces otra vez el segundo libro de Samuel 14, 17 al 20, y para que entendamos estas ideas que estoy dejándole en su corazón. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Aquí David está ejerciendo el discernimiento tal como ella había dicho, que era un mensajero de Dios que discernía entre lo bueno y lo malo. Es decir, como vimos, que oía inteligentemente, estaba oyéndola, ponía atención y buscaba discernir, en este caso, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y si yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré, y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. O sea, vea nada más el gran discernimiento que tenía el rey David, en este caso, para las cosas que suceden en el diario caminar en la vida. Sí, vamos a seguir leyendo. El versículo 20 dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, David tenía un alto discernimiento, es un ejemplo para nosotros, y la Escritura nos revela que él usaba de esto, y él pudo discernir que este mensaje no era ni salía de la mente y del corazón de esta mujer, sino de alguien que estaba moviendo las cosas. Hoy necesitamos tener mucha claridad para decidir lo conveniente en las situaciones de la vida y quién está moviendo las cosas. David entendió que él tenía que cambiar en su actitud con respecto a Absalón y poderlo perdonar para que las cosas vinieran a paz y a bendición, pero también entendió que esto no era una iniciativa de esta mujer, sino algo que Joab, hijo de Sarvia, su general, había hecho con esta mujer, y allí en Tecoa, usted puede leer el capítulo 14 completo, ¿verdad? Y era una mujer astuta y ella quería recibir algún beneficio y lo recibió. Ahora vamos a dejar esto. Las Escrituras nos dejan muchísimas enseñanzas en donde nosotros tenemos que aprender a discernir a través de nuestros sentidos, ya lo veremos más adelante, y estar muy prestos por lo que vemos y por lo que oímos, y de esta manera poder discernir y tomar la decisión conveniente en las diversas situaciones de la vida, y también entender quién tuvo la iniciativa, quién está moviendo las cosas, y que de esta manera estemos mucho más alertas en todo lo que está sucediendo. Esto está relacionado con el primer enunciado, la primera idea que tuvimos, que tengamos un corazón sabio que discierna el tiempo y el juicio. Así David estaba discerniendo, en este caso, entre lo bueno y lo malo, y entre los tiempos y aún las fuentes, el origen de todo esto. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios pueda desarrollar en ti y en mí este discernimiento que nos va a ser de gran utilidad para el tiempo que estamos viviendo, para las situaciones y las circunstancias de la vida por las que estamos hoy atravesando. Vamos a ver ahora unas condiciones o elementos para ejercer el discernimiento. El primer punto es siempre sobrios, con o sin estimulantes. Hay gente que necesita de un estimulante, por ejemplo el alcohol o otro tipo de estimulante y pierde la sobriedad, pero hay gente que sin el estimulante se comporta como si no fueran sobrios.
Y la invitación en diversas partes, en diversos versículos de la Escritura, es que siempre estemos sobrios y así poder discernir, en este caso, entre lo santo y lo profano, es decir, lo que traspasa lo sagrado, y también para enseñar la palabra de verdad. Esto fue algo muy importante que el Señor habló a los sacerdotes. Vamos allá a Levítico, capítulo 10, versículos 9 al 11, y este es algo que habló después de haber sucedido un juicio sobre Nadab y Abiú, precisamente por no haber entendido, por no haber discernido y haber puesto fuego extraño, y recibir entonces un juicio de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice, qué aprendemos en el capítulo 10 de Levítico, versículos de 9 al 11. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Bueno, esto era una orden de no tener el deseo de beber ni vino ni sidra, es decir, estaba una abstención de este estimulante del alcohol. Esto dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y dice el propósito, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. El objetivo de abstenerse de vino, y en este caso de estar sobrios, era discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, porque a veces no estamos distinguiendo este tipo de calidad en las cosas que nosotros estamos recibiendo por información en este mundo, y a veces no estamos dando claro entre lo que es apartado para Dios y lo que traspasa lo sagrado de Dios, entre lo que es algo que nos está metiendo el mundo y lo que es limpio, y necesitamos discernir en ello. Pero a estos sacerdotes también se les estaba pidiendo algo en el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La idea aquí es siempre sobrios, con o sin estimulantes, y así discernir entre lo santo y lo profano, y para enseñar la palabra de verdad al pueblo. Qué cosa tan importante, porque esto no solo habla del momento de la comunicación, esto nos habla del momento de la enseñanza, sino para enseñar es el proceso educativo es primero de aprender. Entonces nosotros tenemos que recibir y aprender del Señor estando siempre sobrios. Ese es para nosotros inaceptable, una persona que no anda en sobriedad, con o sin estimulante, que pueda decir que está trayendo para nosotros una palabra de verdad. Esto no va a ser así, porque no está teniendo una condición de equilibrio, pues dijéramos mental y emocional y volitivo en su vida, a causa de este estimulante que le hace variar totalmente su mente, su voluntad y sus emociones. Ahora, esta palabra que se usa aquí, badal, significa dividir, separar, dividir en el sentido de decir, esto no es lo santo, esto es profano, esto no es lo limpio, esto es inmundo. Separar también en un acto de separación lo que es santo, lo sagrado, y lo que es limpio, y distinguir que tengamos nosotros totalmente una capacidad de distinción en las cosas que se nos están acercando, finalmente diferir y seleccionar lo correcto. Entonces es una palabra muy hermosa que habla de lo que ellos les fue hablado por el Espíritu, para que como sacerdotes en este caso, y en el caso de los que hoy somos reyes sacerdotes, de los siervos de Dios, y todos los que somos reyes sacerdotes, podamos vivir de esta manera, discerniendo entre las cosas que son sagradas y las que no lo son. Vamos a ver la segunda condición: ser y tener un corazón entendido
y así juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, como lo hizo ya David. Ya lo vimos ahí en segundo libro de Samuel 14, 17. Ahora vamos al primer libro de los Reyes, nos vamos hasta allá, capítulo 3, versículo 9, y este es el caso de Salomón. Y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, la idea aquí es que Salomón, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, pedirle al Señor un corazón entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra que aquí se usa bien significa separar mentalmente, distinguir para entender. Entonces tenemos que hacer una separación mental y para distinguir y entender. Esto está hablando como cuando tenemos que escoger algo y tenemos que separar y decir: esto está bueno, esto está malo, o esto es de uso, o esto no es de uso, o esto es lo que vamos a tener como parte de un alimento, este no va a ser. Hay que separar. Esto es como cuando tenemos un canasto lleno de fruta y ya pasó tiempo, y entonces separamos lo que está podrido de lo que todavía es comestible. Entonces esto es a lo que se está refiriendo: separar mentalmente, distinguir, entendiendo lo que está. Pero esta operación primero es dada en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es tener un corazón entendido y así juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Tercera condición: no comportarse como si fuéramos niños, porque los niños son faltos de discernimiento. Esto lo vamos a enseñar, y este punto y el siguiente, por antítesis. Y vamos hasta Jonás, y para que usted escuche lo que Dios le dijo a Jonás cuando estaba allí en Nínive. Versículo 11 del capítulo 4. Y no tendré, le dijo el Señor, le dijo Dios a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Se estaba refiriendo a todos aquellos que tenían un comportamiento de niños, o aquellos que no tenían las capacidades para discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, faltos de discernimiento. Nosotros no tenemos que comportarnos como si no tuviéramos discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor que podamos nosotros discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, para que el discernimiento sea puesto. La palabra que aquí se usa es la que ya hemos venido viendo: yadá, que significa conocer, asegurar al ver, observación y cuidado. Vamos a ver otra enseñanza por antítesis. Esta es apartarse de iniquidad e invocar a Dios. Vamos hasta el Salmo, capítulo 14, versículo 4, y vamos a edificarnos con esta palabra. Y dice así: ¿no tienen discernimiento? Es una pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? No, pues no. Entonces, porque no están entendiendo y están haciendo un lado. Porque aquí vemos que uno de los pues dijéramos de los resultados que debe de haber cuando usamos el discernimiento, ya lo venimos hablando, es saber discernir entre el bien y el mal, saber discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces estamos hablando de que el que anda en iniquidad, pues no tiene ese discernimiento sano. Quizá tiene un discernimiento para aprovechar situaciones y hacer mal. Y también, ¿verdad?
nos está hablando de que no invocan a Dios, no invocan a Jehová, dice aquí. Esto quiere decir que no le buscan. Cuando nosotros estamos buscando al Señor, aunque aquí no lo veremos así, estamos sabiendo que el buscarlo a Él nos provee una fuente de discernimiento, porque a Dios le agrada todo esto, y Él nos va a dar respuesta a nuestras oraciones, y en un momento dado parte de esta respuesta es darnos a conocer ciertas cosas, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, lo que hoy podíamos hablar, revelación, como hemos venido viendo. Al invocar al Señor nos va a hacer que entendamos ciertas cosas, las discernamos, y entonces nos apartemos de iniquidad a causa de haber invocado el nombre del Señor. Quien no invoca el nombre del Señor, entonces no va a tener acceso a esa fuente que nos trae por el hecho de buscar al Señor, la bendición de un conocimiento extraordinario que se vuelve un discernimiento. Quinta condición: buscar, recibir y digerir un alimento espiritual sólido que nos conduzca hacia el discernimiento del bien y el mal a través de ejercitar nuestros sentidos. Aquí nos iríamos hasta el Nuevo Testamento y vámonos hasta Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos hasta allá para que seamos edificados, y dice la Escritura de esta manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, hoy estamos parados en ellos. La palabra que aquí se usa, diacrisis, significa distinción, discriminación clara, discernimiento, juicio. Aquí me gusta, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco en otros significados de la distinción, del discernimiento, pero aquí se agrega discriminación clara y juicio. Entonces, vamos a hablar que a veces nosotros malentendemos. Es indudable que Dios no hace acepción de personas, y que Dios no se agrada de la discriminación de las personas, o por su nacionalidad, o por su color, o por su pensamiento. Dios trata con todos, nosotros también tenemos que tratar con todos, pero aquí la discriminación clara se refiere, como venimos diciendo, este discernimiento ha sido dado para que nosotros entendamos las cosas si están dentro del bien o dentro del mal, para que entendamos si son cosas sagradas o son cosas inmundas, si son cosas limpias, si son cosas inmundas, y de esta manera nosotros podamos tener esa discriminación clara. Sí, en eso sí el Señor quiere que hagamos acepción. Esto es malo, lo discrimino. Esto es inmundo, lo discrimino. Esto es profano, traspasa lo sagrado, lo discrimino. Entonces es a lo que se está refiriendo. Ahora, la idea aquí es que nosotros tenemos que buscar, recibir y digerir el alimento espiritual sólido. Ahora nosotros estábamos viendo arriba, estábamos mirando que es necesario apartarse de iniquidad y invocar a Dios, pero aquí ya estamos viendo algo, que tenemos que recibir un alimento espiritual sólido. El discernimiento no va a crecer en tu vida cuando tú no estás recibiendo un alimento espiritual sólido. Qué triste que tú no te quieras alimentar para crecer en el discernimiento, trayendo un conocimiento, un asegurar al ver, trayendo un cuidado en recibir un alimento espiritual sólido. Oh, qué triste es que el pueblo de Dios se queda nada más muchas veces en recibir a Jesucristo, en recibir la salvación y la vida eterna, y no busca alimentar más su alma y su espíritu en ellos, su mente, su voluntad, sus sentimientos, y no tiene el debido cuidado en buscar ese alimento sólido
que traiga a su vida y que lo conduzca hacia el discernimiento. La palabra aquí que se usa, ¿verdad? Discernimiento del bien y el mal, debiera de ponerse, leerse así, por el uso tienen los sentidos ejercitados hacia el discernimiento del bien y el mal. Entonces es una dirección hacia el discernimiento del bien y el mal. Busca, recibe y digiere ese alimento espiritual sólido. Busca un lugar donde te den un alimento espiritual sólido, en donde no solo te estén llevando a la pura gracia. Es importante, la gracia es salvadora, la gracia da la vida eterna, pero también no se quede la enseñanza de la gracia ahí. La gracia es para servicio, la gracia es para hacer bien, la gracia es para aplastar, para que Dios aplaste en breve a Satanás bajo nuestros pies, conforme a Romanos 16:20. Y entonces hay muchas cosas que no se están aplicando porque usted no está recibiendo un alimento espiritual sólido, ni lo busca. Búsquelo, es tiempo que busque el alimento espiritual sólido. No solo que lo busque, es tiempo que lo reciba y es tiempo que lo digiere, es decir, que sea para usted esa proteína espiritual y que cambie su mente, que cambie su corazón, que cambie su voluntad, que cambie sus emociones, sus sentimientos y que lo conduzca hacia el discernimiento del bien y del mal. Hoy una de las cosas es que al no tener este alimento sólido, se piensa que cierta conducta y cierta manera de vivir, cierto modo de hacer las cosas, no está mal, sino está bien. Y ahí entonces entramos a una situación de necedad y de rebeldía, primeramente delante de Dios y luego también delante de nuestro prójimo, delante de las personas con las que nos relacionamos. Y entonces es necesario. Ahora fíjese bien que dice aquí que por el uso que tienen los sentidos ejercitados, es decir, hay que ejercitar los sentidos. Ya nosotros vimos que por algunos de los significados que se trata de conocer, de asegurar al ver, de observar, y están involucrados entonces todos tus sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, está totalmente puestos para eso. Ejercítalos para que tú puedas entonces recibir, ir hacia el discernimiento del bien y del mal a través de ejercitar nuestros sentidos. Gracias a Dios por ello. Vamos a ver la sexta condición y dice aquí, la aplicación de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esto es como Dios lo hace y nosotros entonces tendríamos que continuar con esa misma línea que tiene el Señor. Vamos a leer Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra que se usa es críticos. Usted ha oído, entonces quiere decir decisivo, crítico, ¿sí? Es decir, discernimiento, ¿sí? Entonces nos da un discernir, ¿sí? Ahora, fíjese bien, aquí la palabra, el término palabra es rema y significa la palabra comunicada, ¿sí? Ahora voy a completar esa idea. La palabra comunicada, es decir, lo que Dios nos ha comunicado, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, es el crítico. Y aquí el crítico es un sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo, el discriminativo de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Es decir, los separa, como vimos arriba, hace una discriminación clara, hace una distinción, hace una separación. Entonces, es el discriminativo de los pensamientos y de las intenciones del corazón.
De esta manera Dios se manifiesta y manifiesta el poder de un Dios activo y dinámico que juzga a través de su palabra. Y esto lo vamos a ver en Juan 8:47 y 12:48. Vamos hasta allá a Juan, y el Evangelio según Juan 8:47 dice de la siguiente manera: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Eres de Dios? ¿Oyes las palabras de Dios? ¿Oyes la palabra comunicada por Dios? Juan 12:48. Vas bien, ahora vamos a 12:48 y dice la Escritura: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí el Hebreos 4:12 se cumple totalmente, porque dice que ahí discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Es pues que la palabra comunicada es el crítico, el discriminativo de los pensamientos y de las intenciones del corazón, y ahí se manifiesta el poder de un Dios activo y dinámico que juzga a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es la invitación? Si así Dios lo hace, nosotros debemos de volvernos personas que tengan hambre de su palabra y que tengan hambre de conocer su palabra. Tendríamos que entrar no solo a ver los panoramas de la Escritura, sino a aprendernos muchos textos que nos van a servir aún de memoria para que usemos de ese conocimiento, o sea, del conocimiento de la palabra, para discernir. Si nosotros tenemos esa palabra comunicada en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces cuando alguien viene a nosotros o cuando se presenta una situación, inmediatamente nosotros vamos a compartir la palabra del Señor a la persona, o nosotros mismos la vamos a tener en nuestro corazón y la vamos a aplicar. Vamos a decir: esto no va para bien, esto va para mal. Entonces, si nosotros miramos que la conducta que está teniendo alguien está quebrantando la palabra de Dios, no va a venir más que esa misma palabra le juzgue. Esto es algo muy tremendo que nosotros hoy tenemos que aprender, y que la palabra está llena de esas advertencias, y que si conociéramos la palabra nosotros entonces pudiéramos discernir. Jesucristo habló varias cosas muy importantes, de tal manera que él nos habló, ¿verdad? Que tal es el corazón del hombre, tal es su palabra, tal es el corazón del hombre. Y entonces pues nosotros teníamos que saber que si esto el Señor lo habló, entonces nosotros tendríamos que tener mucho cuidado y saber que lo que estamos oyendo de una persona nos está revelando su corazón, y lo que estamos viendo que tiene de conducta una persona y que es contrario a la palabra, nos está revelando el Señor lo que es su conducta, y nosotros debiéramos de saber que esto que está haciendo no es lo correcto, no es bueno, es malo, y en un momento dado tomar una decisión con respecto a la relación con esa persona o al posible trato que pudiéramos tener con esa persona. Todo viene por la palabra que aprendemos a discernir, todo lo que esta palabra tan preciosa nos hace entender de lo que hay en el corazón del hombre, a través de lo que conocemos, a través de lo que aseguramos al ver y al oír, a través, como vimos arribita, de el ejercitar nuestros sentidos para ir hacia el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, pues tengamos mucho cuidado y despertemos, ¿verdad? Para entender. Ahora nosotros mismos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Nosotros mismos tenemos un crítico muy fuerte, que es discriminativo en nuestra propia conducta y que nos hace mirar
los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, si son los correctos. Y si no, ese discernimiento me hará apartarme de lo que está mal y vivir una conducta conforme al bien y no conforme al mal. Ejerce este discernimiento, es muy importante, y usa del conocimiento de la palabra para discernir en tu propia vida y la vida de otros que se acercan a ti. Vamos a cambiar, vamos a dejar ahí las condiciones, ya no quiero hablar, hablé de 6, podríamos hablar de más, pero ahora vamos a ver los propósitos y alcances del discernimiento. El primer propósito y alcance, para entender cuándo, con quién y cómo hacer pacto. Vamos hasta allá, a Nehemías, capítulo 10, versículo 28. Y vamos a encontrarnos con ese pasaje. Aquí se realizó un pacto entre hombres y un pacto delante de Dios. Así es que vamos a tener mucho cuidado. Fíjese bien, tenemos que entender cuándo, con quién y cómo hacer pacto. Nehemías 10, 28. Y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, o sea, se volvieron a la palabra, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Estos son los que firmaron este pacto delante del Señor. Y ellos habían decidido estar fieles al Señor, pero ellos estaban bien claros en que habían vuelto a la palabra de Dios. Todos los varones, las esposas, los hijos, las hijas, los sacerdotes, todos habían vuelto. Y aquí hay una lista que no voy a leer yo en todo este capítulo 10, y todo el compromiso que ellos hicieron delante del Señor. Y ahí está ese pacto delante de Dios. Voy a leer el versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y dice el 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos que entender cuándo, con quién y cómo hacer pacto. Mire, en segunda carta de los Corintios, vamos hasta allá, capítulo 6, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor: discierne, joven, discierne, señorita, discierne, varón, discierne, mujer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí nosotros estamos mirando que tenemos que tener discernimiento, entender cuándo, con quién y cómo hacer pacto. Aquí era claro que estaban ratificando un pacto delante de Dios y de obedecer la palabra del Señor y de no tener pactos con los hombres que trajeran, pues a causa de que no era la misma condición espiritual ni el mismo nivel espiritual, y espiritualmente estaban siendo ellos luz y los otros tinieblas. Hoy esto es bien claro. Están viniendo a la iglesia de Jesucristo muchos problemas y están viniendo muchas situaciones que se están dando especialmente en la vida matrimonial, la ligereza que hoy se ha tomado de no tomar en cuenta
este alcance y este propósito del discernimiento, no han entendido ni cuándo, ni con quién, ni cómo hacer un pacto. Hoy, aunque no estén haciéndolo delante del Señor, porque también ni siquiera lo toman en cuenta, no lo han invocado, no lo han buscado para tener discernimiento, no han tomado en cuenta la palabra, no hay alimento sólido en su vida, y entonces pues encuentran y hacen pactos, especialmente a nivel de las relaciones entre hombre y mujer, y ahora peor, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, y están dando por natural todo esto cuando es contrario a la palabra de Dios. Estos, en el tiempo de Nehemías, fueron muy celosos de la palabra del Señor y fueron quienes, haciendo un compromiso de guardar la palabra del Señor, no iban a mezclarse de ninguna manera entre la luz y las tinieblas, y esto lo deja bien claro aquí en 2 de Corintios 6, 14 y 16. ¿Y cuántos problemas están viniendo? Porque hoy no se está tomando en cuenta el discernimiento y están realizando pactos cuando, fuera de tiempo, con quién, fuera de gente que está o sea, con gente que está en tinieblas, y cómo hacer ese pacto, pues tiene que ser delante de Dios, y ellos no están cumpliendo. Hoy nosotros vemos cuántas personas están acercándose y están tomando pareja, y están teniendo comunión de la luz con las tinieblas. Pues qué triste. No hay una identificación espiritual, no hay un caminar en Cristo Jesús. Y esto hablo de aquellos que, conociendo a Jesucristo, doblegan por causa de buscar un pacto con hombre o con mujer, y quebrantan la palabra del Señor. De esto está habiendo resultado muchos matrimonios que empiezan o parejas que empiezan y terminan separadas o divorciadas, muchos problemas si llegaron a formar familia, en las familias, en los integrantes, con los hijos, con los descendientes, hijos e hijas, muchos problemas de relación entre la mujer y el hombre, con los hijos, con las hijas, con el suegro, con la suegra, muchas cosas terribles, situaciones opresivas, de ofensas. No hay comunión de la luz con las tinieblas, no hay concordia de Cristo con Belial. Belial quiere decir inútil con lo inútil, o del creyente con el incrédulo. Eres creyente, obedece la palabra del Señor y entiende que que tengas discernimiento para que tú puedas saber cuándo, con quién y cómo hacer un pacto. En 1 de Juan 1:7 nos confirma esto, y vámonos hasta allá, y dice la escritura de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allá vimos que no hay comunión de la luz con las tinieblas, pero si andamos en luz, es decir, si tienes discernimiento y sabes que es malo el que tú tengas comunión con alguien que ande en las tinieblas, vas a pagar la consecuencia. Pero si tú tienes discernimiento y dices, yo quiero andar en luz, quiero estar en luz, y si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, entonces está hablando que se está de acuerdo, está hablando que hay concordia, está hablando que hay armonía, y no solo ello, ¿verdad?, sino se nos está hablando que hay de parte de Dios una intervención en agrado cuando nosotros andamos en luz. La intervención de Dios es la limpieza automática de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado porque estamos en luz y Dios es luz. No voy a entrar a un mensaje de luz, pero amados hermanos, es tan importante que nosotros sepamos que uno de los propósitos y alcances de discernimiento es entender cuándo, con quién
y cómo debo de hacer un pacto, especialmente en las relaciones entre personas que hoy debieran de ser aprobadas por Dios, y saber si nosotros somos luz, que no podemos tener comunión con las tinieblas. Muy bien. Propósito y alcance número 2, discernir cosas inicuas en el uso de mi lengua. Vamos ahora hasta Job, y a veces nosotros, como dicen por ahí, se nos sale y hacemos un mal uso de nuestra boca y de nuestra lengua. No voy a dar todo el capítulo 2 de el capítulo 3 de Santiago, de que habla de todos los asuntos de la lengua. Usted léalo, pero amado hermano, vamos a ver aquí que dice Job capítulo 6 versículo 30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Pregunta, hace una pregunta en esta. Bueno, hay una respuesta de Job a Elifaz, y Job hace esta pregunta: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces no vamos a discernir cuando estamos mal usando nuestra lengua, cuando a lo mejor estamos teniendo maledicencia, o a lo mejor estamos usando nuestra lengua como una espada que estamos clavando en el corazón de cada uno de las personas con las que nos relacionamos, con las que estamos cercanos, con las que decimos estar en comunión, y mal usamos nuestra lengua. Qué terrible. La palabra que se usa aquí es, ya la hemos visto, yadá, conocer, asegurar al ver, observación. Observa cómo es que tú estás usando tu lengua. Hay iniquidad, estás llevando a las personas a mal, le estás usando tu lengua para mal. Sí, tengamos mucho cuidado en eso, y discernir que a veces hay cosas inicuas en el uso de nuestra lengua, en el uso de nuestra boca. Vamos a ver el tercer propósito: para enseñar al pueblo cómo debe de ser acerca de las cosas, y también después acerca de las personas y su calidad. Vamos a ver 2 versículos, y este es con el versículo con que empecé, no lo he explicado, y ahora nos vamos a Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, y vamos a hablar aquí de lo que la palabra de Dios nos tiene. Sería interesante que ustedes miren la lectura desde el versículo 9, yo lo hice, y es muy interesante cómo Dios pone un orden en los que nos decimos que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Indudablemente que vamos a sacarlo del contexto del tiempo de la ley, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto de gracia, pero no dejamos de ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre, como está escrito allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Pero hoy vamos a aplicar, ¿verdad? Algo muy importante. Hoy vamos a cambiar y vamos a decir, como reyes y sacerdotes, o como siervos de Dios, como ministros, tenemos que enseñar al pueblo cómo deben de ser cómo deben de comportarse, cómo debe de ser acerca de las cosas o ante las cosas que se presentan en la vida. Y también después vamos a ver cómo el pueblo debe de ser acerca de las personas y de su calidad. Ahora vamos para que usted lo acabe de entender, a leer Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Otra vez vemos que el discernimiento, el Señor lo está poniendo con un propósito principal, con un objetivo y un alcance muy claro, ¿verdad? Y esperando un resultado que nosotros, los que somos siervos de Dios y los que somos rey y sacerdote, aquí no escapa nadie. Usted, como hijo de Dios, también es rey y sacerdote. Dice que usted debe enseñar
a los que lo rodean, debe enseñar al pueblo y los que somos siervos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo separado, entre lo apartado, entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio, de tal manera que esto está hablando de un ejercicio del discernimiento para tener ese alcance de tal forma acerca de las cosas. Acuérdese que lamentablemente desde el Génesis, en la caída del hombre, ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese permanece y hoy se ha intensificado las ramificaciones de este árbol, del conocimiento del bien y el mal, de tal manera que el discernimiento nos ayuda en ese libre albedrío que tenemos para saber claramente, y nosotros tenemos que enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio, y eso nos hace mover nuestra vida con un discernimiento ante las cosas que se nos presentan y la calidad de estas cosas. Vamos a dejar ahí y vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 18. Y ahora es con respecto a las personas. Y dice la Escritura de esta manera: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí es acerca de las personas y su calidad moral y espiritual. Y aquí estamos viendo que vamos a discernir. Esto es lo mismo, es usada esa palabra, ¿verdad? Que venimos diciendo: conocer, asegurar al ver, observación, cuidado. Y nos está diciendo que vamos a discernir y la diferencia entre el justo y el malo. Oh, amado, qué triste que nosotros no podamos tener esa claridad y hacer una diferencia. El que está justificado con Cristo y que está queriendo tener obras de justicia, y el que en su corazón está buscando de continuo hacer el mal. Y también entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Oh, si se aplicara todo esto, ¿cuántos falsos servidores que dicen ser servidores de Dios van a ser entendidos, van a ser discernidos? Pero hoy la gente no tiene, y a veces el mismo pueblo de Dios no tiene claridad entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque le ha faltado una comunión con Dios a través de la oración de invocar al Señor, porque le ha faltado a buscar, recibir y digerir un alimento espiritual sólido, porque le ha faltado la aplicación de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para poder esa palabra ser ese crítico, ese discriminativo en las intenciones del corazón y en los pensamientos, para que de esta manera nosotros usemos el conocimiento de la palabra para discernir. Oh, amado hermano, qué tremendo es que a veces estamos teniendo comportamientos como si fuéramos niños, y maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Nos confían en carros y otros caballos, pero nosotros nos tomamos y confiamos en el Señor. De tal manera que esto es lo que debe ser, y nosotros tenemos que saber. Y hay muchas veces que aún al platicar con las personas percibimos la maldad, percibimos la mala intención del corazón, percibimos al oírlo hablar pensamientos equivocados, contrarios a la palabra de Dios, y permanecemos cercanos o en relación con estas personas cuando no debiéramos de permanecer con estas personas, porque no están teniendo una calidad correcta. Y tenemos que discernir entre el que es justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muy bien. Vamos a ver también que
pues es ver correctamente, asegurar al ver, y se usa esa palabra, ¿verdad? En diferentes aplicaciones. Gracias a ello. Vamos a ver el cuarto propósito. Para discernir por la evidencia de la fuente si una persona es usada por el reino de las tinieblas, es decir, es mala o maligna, o por el reino de Dios y el Dios de luz. Vamos a Primera de Corintios y después vamos a dar un ejemplo, aunque esto se puede presentar. Primera de Corintios 12, vamos hasta allá, y dice la Escritura, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces nosotros estamos viendo que tenemos que tener discernimiento por la evidencia de la fuente, y aquí el discernimiento espiritual nos hace saber que si alguien está siendo usado por el reino de las tinieblas, que es una persona mala o maligna, o alguien está siendo usado por el Dios de luz, por el reino de Dios que es luz, y tenemos que nosotros discernir. La evidencia aquí es la fuente, de tal manera que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay algunos ejemplos, Hechos 16 al 18. Vamos a ir hasta ese pasaje y vamos a ver que aún pueden traer sobre nosotros ciertas palabras que parecieran palabras verdaderas o en la verdad cuando no son. Hechos 16 al 18, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, está hablando Pablo, juntamente con Silas, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres, fíjese, está diciendo una verdad, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. El diablo sabe quiénes somos, si somos cristianos, somos siervos de Dios. El diablo sabía claramente quién era Pablo y Silas y los que quizá iban acompañándolos. Y dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. Aquí hubo discernimiento, y la fuente fue clara para Pablo, que esta mujer estaba movida por el reino de las tinieblas, que era mala o maligna, y que no estaba movida por el reino de Dios ni por el Dios de luz. No, eso era la fuente, y él lo discernió claramente. Y dice Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Sabemos la historia, que esto vino en un problema, y los dueños de esta, o los amos de esta mujer, esta muchacha, pues ahora sí que los demandaron, hicieron un escándalo, fueron ante las autoridades, a los magistrados, y los azotaron. Pero de todos modos, miren nada más, a veces los hermanos están recibiendo doctrina extraña y pues no es nada correcto. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en las epístolas. Vamos a la epístola segunda de Juan Apóstol. Es un solo capítulo, sí, y mire lo que dice, que nosotros tengamos cuidado, ¿sí? Dice en el 9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, pues el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oh, amado hermano, nosotros estamos mirando que no estaba habiendo discernimiento, y que el apóstol Juan estaba trayendo una recomendación para que tuvieran cuidado con estos engañadores, gente que quiere hacer mal, como vimos ahí en Malaquías, acerca de personas, ¿sí?
No podemos llamar al justo al que es malo, ni podemos llamar siervo de Dios al que no lo es. Tenemos que hacer una diferencia. Y estos no son ser siervos de Dios, sino que por el contrario están negando a Jesucristo y tienen un espíritu de engaño, un espíritu de maldad, y especialmente robándonos, que pareciera que no fuera trascendente. Respetamos lo que cada quien cree, pero el hecho de respetar no significa que nosotros tengamos comunión con ellos, ni que les digamos bienvenidos, sino que aún les testifiquemos para ver si dejan su doctrina de error y el negar a Jesucristo como Dios, como lo hace mucha gente que viene a tocar a las casas de los cristianos y nos quieren traer una doctrina extraña que nos aleje del Señor Jesucristo. Esa fuente es maligna, como aquellos cristianos que dicen: estoy desesperado, no es sanado, no ha sanado mi pariente y le voy a llevar con el brujo de la colonia porque ese sí sana personas. Vamos a dejar ahí y vamos a ver otro propósito, para comprender y aceptar las cosas del Espíritu de Dios, las cuales se disciernen espiritualmente. Y nos vamos a regresar hasta 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, y es un pasaje de mucha bendición. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces la palabra que aquí se usa es anacrino, es un intensivo de crino, y que significa distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetos, personas o particularidades. De ahí significa examinar, interrogar, escudriñar, determinar la excelencia de una persona o cosa. Y aquí vamos a dejar bien claro. Otras veces que he estado hablando sobre el juicio se usa este mismo término, crino. Pero fíjese bien, yo dije que nosotros no podemos juzgar en el sentido de que nosotros no podemos condenar ni declarar culpable a nadie, poner penas ni culpas ni condenar. Esta palabra incluye eso y a veces se usa como condenación. Pero en el caso de nosotros no tiene ese uso. Nosotros lo estamos juzgando, pero para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no sirve a Dios, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. Eso es para lo que se usaría. Es decir, el discernimiento sí tiene un nivel de juicio. Estamos viendo aquí que hay que separar, investigamos, examinamos exhaustivamente, pero no para condenar, entienda bien, no para decir este es culpable. Eso le toca a Dios, a Jesucristo y a su palabra, no a nosotros. Así es que no vaya a creer que yo estoy predicando algo contrario. Estoy mirando la aplicación de este término que se puede usar para hablar de los juicios de Dios. A él sí le toca saber quién queda condenado, quién queda bajo separación de su presencia, a quién toca castigo. Bueno, ahí sí Dios nos puede traer castigo, pero no condenación, no muerte eterna como hemos visto en otros mensajes. Espero que con esto le quede claro y que usted aprenda hasta dónde puede llegar este término y dónde puede usted, ya vimos también ese significado como juicio, pero no para condenación, no para traer culpabilidad o sentencia, sino para distinguir, para discernir
especialmente entre el bien y el mal. Sexto propósito, para discernir lo que representa y celebra la mesa del Señor, para participar dignamente del pan y de la copa señaladas por el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11:29. Y dice la Escritura, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí es diacrino, es separar, discriminar, decidir, separar completamente, discriminar, decidir, retirarse de, en este caso, de prácticas de pecado para discernir. Entonces, ya hablamos de esto del juicio de sí mismo. No tiene que ver nada con la acepción de condenación, ni con la acepción de castigo eterno, ni con ningún acto de separación de la presencia de Dios, sino nada más con un examen, un separar completamente y decir esto está bien, esto no está bien, esto está mal, esto es santo, esto es profano, esto no es limpio, esto sí es limpio. Estamos haciendo un acto de discriminación y decidimos, discernimos, y entonces de esta manera nosotros nos alejamos aún de un posible castigo de parte del Señor, como aquí dice, y de esa manera no dejamos el juicio, la condenación y el juzgar del Señor, lo dejamos a Él. No nos toca a nosotros. Nosotros también vamos a llegar hasta ahí en esto, y es muy importante que nosotros podamos discernir de lo que estamos participando, del pan y de la copa, es decir, que podamos conocer, que podamos separar completamente este acto, que es una celebración, pero que tiene que ver con un acto de separación, que tiene que ver con un acto de bendición, que es un acto en sí mismo, una celebración sagrada instituida por la mesa, instituida por el Señor, como la mesa del Señor. Gracias por ello. Terminamos. Las circunstancias en las que vivimos en este mundo, el avance de la maldad, los juicios divinos y la oposición del diablo y sus huestes, indefectiblemente nos deben de llevar a recibir y practicar el discernimiento como parte de nuestra manera de vivir, como cristianos, como hijos de Dios, como santos y como siervos. Debemos de echar a andar el discernimiento hoy. No esperes más, actúa en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te agradezco todo este tema que hemos podido desarrollar para que tu pueblo sea motivado al uso del discernimiento. Hoy, Señor, hay más cosas que tú pudieras poner, por ejemplo. Habría muchos pasajes que pudiéramos dar y muchos textos, especialmente, Señor, muchas cosas sabias que hay en el libro de Proverbios, en todas esas antítesis entre el justo y el necio, entre el prudente y el insensato, entre el sabio y el que no lo es, y en el libro de Eclesiastés de muchas cosas que son debajo del sol, la forma en que se conduce y se comporta el hombre debajo del sol, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es malo, lo que no es malo. Padre, gracias, Señor, por ello. Tú completa todo esto, háblanos por tu Espíritu Santo y llénanos, Señor, de tu presencia, y llénanos, Señor, de ese conocimiento, de ese asegurar al ver. Danos el usar nuestros sentidos que nos has entregado, y que estos también tienen un paralelismo espiritual. Haz, Señor, que tu palabra cambie nuestros corazones y nos haga crecer, y tu Espíritu Santo en el discernimiento de las cosas y de las personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar al pueblo de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad
de ministrar en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo por la fe en el nombre de Jesucristo y conforme a la potencia de tu gloria a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta hora en alguna necesidad de ser sanados de enfermedad y de ser sanados de dolencias, de achaques, Señor, y todo mal, Señor, que pudiera venir sobre ellos en su cuerpo, para que tú, Señor, tengas a bien extender tu mano de gracia y de amor sobre ellos para sanarlos y librarlos, Señor, de toda enfermedad. Es promesa de tu palabra que tú, Señor, fuiste ungido con Espíritu Santo y poder y anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Jesucristo, Dios, estaba contigo. En tu cuerpo, Jesucristo, llevaste nuestros pecados para que nosotros, que estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor, porque tú cargaste en tu cuerpo nuestros pecados y con ellos, Señor, nos diste victoria, y con ello también trajiste sobre nosotros sanidad, trajiste milagros, trajiste prodigios. Los recibimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tus bondades, Señor, sobre nosotros. No merecemos nada, pero es tu amor, es tu gracia, es tu benignidad, es, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo ello. Haz tú la obra y tengamos fe de que, como hoy no nos podemos reunir, pongamos nosotros mismos nuestras manos sobre las partes dañadas para que, oh Señor, tú vengas a traer sobre nosotros sanidad. También, Padre, estamos claros y conforme a lo que hoy hablamos de discernir espiritualmente, Señor, las fuentes, sabemos que el enemigo se ha levantado para venir a tratar de dañarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tenemos poder y autoridad dada por ti, porque tú dijiste que edificarías tu iglesia y que a ella le darías las llaves del reino, y que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Padre, gracias, Señor, porque queremos que se viva intensamente el capítulo 4, versículos 18 y 19 de Lucas. Oh, sí, el Espíritu del Señor, dijo Jesucristo, está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Que se cumpla esa unción de Jesucristo sobre todas las necesidades, y especialmente quebrantando los lazos del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, y dando apertura de cárcel a todos los que están oprimidos en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por ello. Ahora, Señor, te rogamos que en esta hora se cumpla tu palabra. Tú nos has dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Tú eres nuestro ayudador, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Y tú, Señor, de alguna manera, en forma natural o sobrenatural, vas a proveer lo necesario para que nosotros podamos seguir en esta tierra, Señor, recibiendo el pan nuestro de cada día, el vestido, y recibiendo, Señor, los recursos necesarios para poder, Señor, glorificarte, y para poder realizar la obra y extender el reino de Dios. Bendice, Señor, al dador alegre, y bendice, Señor, aquel que de corazón lo ha hecho, y tú, Señor, no te quedas con nada, porque el que da al pobre a Jehová presta, y tú, Señor, siempre lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás.
Los encomiendo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todas las actividades para bendición y en el nombre de Jesucristo todos estos días hasta el próximo sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.